Preludio a la simetría. La simetría, definida en un sentido tan estrecho o tan amplio como se quiera, es una idea por la que el hombre ha intentado en todas las épocas comprender y crear orden, belleza y perfección. Hermann Weyl. La naturaleza parece aprovecharse de las representaciones matemáticas simples de las leyes de la simetría. Cuando uno se para a contemplar la elegancia y la hermosa perfección del razonamiento matemático implicado y lo contrasta con sus consecuencias físicas complejas y trascendentales, nunca deja de desarrollar un sentido profundo de respeto por las leyes de la simetría. C.N. Frank Young. Pero, aunque las simetrías se nos oculten, podemos sentir que están latentes en la naturaleza, gobernándolo todo sobre nosotros. Esta es la idea más emocionante que conozco, que la naturaleza es mucho más simple de lo que parece. Steven Weinberg. Durante todo el siglo XX y todavía hoy, la simetría ha venido dominando cada vez más nuestro mejor entendimiento de las leyes fundamentales de la naturaleza. Así lo dicen los maestros. Las partes finales de nuestra reflexión, que nos traen a las fronteras actuales y más allá, celebran los grandes triunfos de la simetría y profetizan más. Cambio sin cambio, qué mantra tan extraño e inhumano para el alma de la creación, y aún así, su misma irrealidad nos da una oportunidad. Podemos extender nuestra visión imaginativa haciendo nuestra su sabiduría. Nuestra pregunta nos pide que descubramos la belleza en las raíces del mundo físico. Para responder a su desafío tenemos que actuar en sus dos caras. Debemos agrandar nuestro sentido de la belleza mientras agrandamos también nuestra comprensión de la realidad, porque la belleza del diseño profundo de la naturaleza, como comprobaremos, es tan extraña como bella es su extrañeza. Por consiguiente, veremos unas cuantas rupturas de la simetría a medida que excavemos hacia las raíces profundas del mundo físico, leves interludios que exploran la forma concreta de belleza que comprobaremos al final, la simetría expandida y fortalecida. Un viaje con Galileo. Para empezar, haremos bien en unirnos a Galileo en un viaje de la imaginación. Enciérrate con un amigo en el camarote principal bajo la cubierta de un barco grande, y lleva contigo unas cuantas moscas, mariposas y otros pequeños animales voladores. También un acuario con algunos peces, cuelga una botella que se vacíe gota a gota en una vasija que tenga debajo. Mientras el barco esté atracado, observa con atención cómo los animales vuelan con la misma velocidad hacia todas las paredes del camarote. Los peces nadan indistintamente en todas las direcciones, las gotas caen a la vasija de debajo y si tiras algo a tu amigo no tienes que lanzarlo más fuerte en una dirección que en otra, siempre que la distancia sea la misma. Si saltas con los pies juntos, alcanzas la misma distancia en cualquier dirección. Cuando has observado todas estas cosas atentamente, aunque sin duda mientras el barco esté quieto todo debe ocurrir de esa forma, haz que el barco se mueva a la velocidad que quieras, siempre que la velocidad sea uniforme y o fluctúe de un lado a otro. No descubrirás el menor cambio en ninguno de los efectos anteriores, ni podrás deducir de ellos si el barco está quieto o en movimiento. La causa de todas estas relaciones entre efectos es el hecho de que el movimiento del barco es común a todas las cosas contenidas en él, incluido el aire. Por eso dije que debías estar bajo cubierta, porque si esto tuviera lugar arriba al aire libre, un aire que no siguiera el curso del barco, verías unas diferencias más o menos evidentes en algunos de estos efectos. Lo que Galileo estaba aquí combatiendo era sin duda la mayor barrera psicológica para la aceptación de la astronomía copernicana. Copérnico puso la Tierra y todo lo que está en ella en movimiento rápido, la rotación diaria sobre su eje y la revolución anual alrededor del Sol. Las velocidades implicadas son enormes por los criterios cotidianos. Para la rotación, algo más de 1600 km por hora, para la revolución, algo más de 108.000 km por hora. Pero nosotros sentimos que no nos estamos moviendo en absoluto, menos aún a esa velocidad. La respuesta de Galileo es que el movimiento invariable, es decir, el movimiento a velocidad constante en línea recta, es indetectable porque no cambia ningún aspecto del comportamiento físico. Y en un sistema cerrado, como el camarote de Galileo o la Tierra que viaja por el espacio, experimentando desde adentro el movimiento a velocidad constante, por muy grande que sea esta velocidad, se siente exactamente como si no hubiera movimiento en absoluto. La rotación y la revolución de la Tierra implican círculos o líneas rectas, pero los círculos son tan grandes que parecen líneas rectas incluso en tramos largos. Es fácil expresar la observación de Galileo como una simetría. Cambiamos el mundo o una parte grande de él como el interior de un buque, moviendo todo a una velocidad común, sin cambiar la manera en que se comportan las cosas. En honor a Galileo llamamos a esa clase de transformación una transformación galileana. En consecuencia llamamos a su postulado de simetría galileana o invariancia galileana.
Según la simetría galileana, podemos cambiar el estado de movimiento del universo imprimiendo una velocidad global constante, darle un empujón por así decir, sin cambiar las leyes físicas a las que obedece. Las transformaciones galileanas mueven el mundo físico a velocidad constante y la simetría establece que el contenido de las leyes físicas no cambia por tales transformaciones. Belleza cuántica 1. Música de las esferas. La ciencia clásica de Newton y Maxwell ha traído nuevos temas a nuestra reflexión que parecen entrar en conflicto con las visiones e intuiciones anteriores de Pitágoras y Platón, con las que habíamos empezado. Pero en el mundo cuántico de los átomos, un mundo extraño que resulta ser también el nuestro, ocurre un milagro. Las viejas ideas vuelven a la vida, vistiendo unas formas nuevas y espléndidas. En su forma resucitada, esas ideas alcanzan nuevos niveles de precisión y verdad y de manera sorprendente musicalidad. He aquí como lo nuevo acoge a lo viejo. Del corazón de la materia, música. No hay ninguna razón lógica para esperar que unas matemáticas que se desarrollaron para entender la música tengan nada que ver con la física atómica, y sin embargo, resulta que los mismos conceptos y ecuaciones gobiernan ambos dominios. Los átomos son instrumentos musicales y la luz que emite hace visibles sus notas. De leyes bellas, objetos bellos. Las leyes básicas no postulan la existencia de átomos. Los átomos emergen de las leyes y emergen como objetos bellos. Véase la lámina CC. Lámina CC. Los átomos físicos, cuando se describen matemáticamente, son objetos tridimensionales que pueden producir para la estimulante mirada de un artista unas imágenes de belleza excepcional. Aquí tenemos una vista cortada de la nube de electrones en un estado excitado particular del hidrógeno. Para los expertos, el estado NLM igual 4, 2, 1. Las superficies son superficies de igual probabilidad, los colores representan las fases relativas. Los átomos físicos, descritos matemáticamente, son objetos tridimensionales que, para el espíritu vivificante de un artista, producen imágenes de belleza excepcional. De la dinámica permanencia. Las leyes básicas son ecuaciones que describen cómo cambian las cosas con el tiempo, pero esas ecuaciones tienen algunas soluciones importantes que no cambian con el tiempo. Esas soluciones, y solo esas, describen los átomos que forman nuestro mundo cotidiano y a nosotros mismos. De lo continuo, lo discreto. Las funciones de onda que describen a los electrones de los átomos son campos de probabilidad, distribuciones de probabilidad que llenan el espacio. Son continuos y similares a las nubes, pero los patrones nubosos estables son discretamente diferentes y llevan el sello del número. Vuelve Pitágoras. En los primeros días de la teoría cuántica moderna no había todavía un libro de texto, naturalmente. Los aspirantes a la profesión, ansiosos por utilizar la nueva teoría atómica, se fijaron entonces en un libro de texto sobre una asignatura diferente, la Theory of Sound de Lord Rayleigh, porque encontraron ahí las matemáticas necesarias para describir cómo funcionan los átomos. Se habían desarrollado antes para describir cómo funcionan los instrumentos musicales. Aunque los símbolos significan cosas diferentes, aparecen esencialmente las mismas ecuaciones y se pueden usar las mismas técnicas para resolverlas. Eso le habría gustado a Pitágoras. El yoga de los instrumentos musicales. La física de los instrumentos musicales es la física de las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son ondas en objetos finitos o en espacios confinados. Así, las vibraciones de las cuerdas en los instrumentos musicales o las de sus cajas de resonancia son ondas estacionarias. Las ondas estacionarias deben contrastarse con las ondas de desplazamiento. Cuando hablamos de ondas sonoras, por ejemplo, solemos referirnos a ondas de desplazamiento que se expanden o se propagan desde una fuente. Las vibraciones de la caja de resonancia de un piano de cola, que son ondas estacionarias, empujan el aire circundante de acá para allá. El aire en movimiento ejerce fuerzas sobre su aire vecino, que ejerce fuerzas en su aire vecino, y así sucesivamente, lo que resulta en una perturbación que adquiere vida propia. Las ondas estacionarias son el tipo de movimiento que puedes establecer en el agua de una bañera cuando chapoteas o en las vibraciones de un gong o en un diapasón cuando lo golpeas. En cada uno de estos casos, chapoteo en el baño, golpe al gong, toque al diapasón, después de un comienzo ruidoso, el movimiento se estabiliza para volverse regular en el espacio y periódico en el tiempo. Esa es la clave de un diapasón, que quiere vibrar a una frecuencia característica y por eso produce un tono fiable y puro. Un gong típico genera un patrón de sonido más complicado e interesante. Volveremos a él en breve. Podemos centrar la atención en el yoga de los instrumentos musicales con más claridad
considerando el instrumento musical de simplicidad suprema, que es de hecho el instrumento de Pitágoras, una cuerda tensa, clavada en los dos extremos. Figura 24. Figura 24. En la simple geometría unidimensional de un segmento lineal finito, podemos explorar los patrones lineales de la onda estacionaria de un vistazo. Tienen que encajar. Este simple requisito geométrico aporta números enteros y un carácter discreto a la descripción del comportamiento en un continuo. En la simple geometría unidimensional de un segmento lineal finito, podemos explorar los patrones naturales de la onda estacionaria de un vistazo. En la figura, las líneas continuas y las líneas de puntos muestran la forma de la cuerda a tiempos diferentes, en cuatro patrones naturales de onda estacionaria. El tamaño o amplitud de la distorsión está muy exagerado para una mayor visibilidad. En los tiempos intermedios, los puntos de la cuerda se mueven arriba y abajo a medida que la línea continua procede suavemente hacia la punteada, luego la punteada hacia la continua en un ciclo. Un simple requisito geométrico aporta números enteros y un carácter discreto a la descripción de estos patrones basados en un continuo. Tienen que encajar. Recorriendo la figura de arriba a abajo y comparando los patrones, vemos que la variación, según nos movemos por la cuerda de izquierda a derecha, es 2, 3 y 4 veces más rápida. Uno puede tener vibraciones naturales que acomodan 3 ciclos o 2 o 4 o cualquier número entero, pero no algo entre medias. Como resultado, las frecuencias naturales de nuestro instrumento son discretas o, como solemos decir, cuantizadas. A diferencia de la proverbial vaca esférica, nuestro instrumento musical pitagórico no está muy lejos de la realidad. Y lo que es más importante, las lecciones que aprendemos de nuestro instrumento simple, que las restricciones geométricas en los objetos finitos conducen al carácter discreto o cuantización de sus patrones naturales de vibración y por tanto de sus frecuencias naturales, es perfectamente general. En la mecánica cuántica, esa lección se convierte en el eje de la física atómica, como trataremos más adelante. Vibraciones naturales, frecuencias resonantes. También puedes obtener ondas estacionarias en la caja de resonancia de una guitarra cuando tocas una cuerda o en una placa cuando golpeas sus lados. Figura 25. Figura 25. Los patrones de vibración u ondas estacionarias de la caja de resonancia de una guitarra forman patrones geométricos que reflejan una interacción entre la forma y moldeado de la madera y la frecuencia de vibración de la cuerda motriz. Los patrones se hacen visibles. La idea básica es la misma que acabamos de tratar para una cuerda fija. La onda estacionaria es un movimiento arriba-abajo que es mayor o de más amplitud en la jerga en unos lugares que en otros. Hay curvas a lo largo de las cuales la fuerza de vibración se desvanece y no hay movimiento en absoluto. Esos puntos se llaman nodos y las curvas se llaman nodales. Si echas arena en la placa, se acumulará a lo largo de las curvas nodales y eso es lo que se ve en la imagen. La geometría de estos vibradores bidimensionales es más complicada que la de una cuerda, en consecuencia, los patrones de las vibraciones naturales son más complicados. En estos ejemplos, para obtener uno u otro de los patrones de vibración simples, en lugar de una mezcla de varios, imponemos fuerzas que se repiten regularmente o, como solemos decir, periódicamente en el tiempo. La guitarra nos permite hacer esto pulsando una cuerda. Para eso es para lo que sirven las cuerdas. Un patrón diferente dominará dependiendo de lo rápido que las fuerzas motrices oscilen, es decir, de su frecuencia. Cada patrón de vibración natural se repite en el tiempo. Las fuerzas que cada pieza móvil de cuerda, madera o metal ejercen sus vecinos son diferentes en los diferentes patrones y el ritmo al que cambian las cosas es diferente en cada uno. Los patrones que varían de prisa en el espacio tienden a causar mayores fuerzas y por tanto un movimiento más rápido, de mayor frecuencia. Cada patrón de vibración natural ocurre en su propia frecuencia natural. La frecuencia natural se llama también frecuencia resonante, por la siguiente razón. Si la frecuencia de la fuerza motriz está próxima a la frecuencia natural de vibración de algún patrón, ese patrón saltará como una respuesta poderosa, porque en ese caso, y solo en ese caso, la fuerza motriz externa coincide con las fuerzas internas, ciclo tras ciclo, para construir la magnitud del movimiento. Cualquiera que haya flexionado las piernas y estirado el cuerpo para dar fuerza al movimiento de un columpio o haya empujado a un niño en esto, sabe lo importante que es eso.
Cuando golpeas un diapasón o un gong, la vibración irradia desde el punto de impacto, luego rebota en los bordes y regresa, como el eco de una sala. Los movimientos complicados disipan su energía deprisa en forma de ondas sonoras de desplazamiento y calor, dejando solo un patrón perdurable en el diapasón o solo unos pocos en el gong, cada uno vibrando a su frecuencia resonante. Eso es lo que escuchas como un tono estable o como un acorde que evoluciona despacio después del comienzo ruidoso. Los gongs producen un acorde evolutivo perdiendo gradualmente la complejidad hasta que se convierte en un tono simple, porque hay varios patrones perdurables que decaen a velocidades distintas. Los patrones de vibración u ondas estacionarias de la caja de resonancia de una guitarra forman patrones geométricos que reflejan la interacción entre la forma y moldeado de la madera y la frecuencia de oscilación de la cuerda motriz como se muestra en la figura 25. Los patrones de ondas estacionarias en una placa cuadrada vibrante en la parte de abajo de la figura son similares, pero más simétricos. Estos patrones tienen un parecido asombroso con los patrones de nubes electrónicas. Figura 26. Figura 26. Cada imagen muestra una instantánea de la nube de probabilidad de un electrón tomada en cada uno de los estados estacionarios del hidrógeno. Es más probable que el electrón se encuentre donde la nube es más brillante. En cada caso, un solo protón está en el centro de la nube. Las mismas formas orbitales se aplican a los electrones en otros átomos, como el carbono. El parecido entre las ecuaciones que los gobiernan es profundo y más asombroso todavía. Una oportunidad perdida. Es una verdadera pena que los pitagóricos no hicieran un seguimiento de sus descubrimientos con cuerdas vibratorias para considerar instrumentos un paso más complicados como nuestras placas bidimensionales, una estupenda interacción entre geometría, movimiento y música que iba mucho más allá de las reglas simples de las cuerdas. Estaba allí esperándoles para que las disfrutaran y exploraran de oído a ojo y con la mente. Se habrían dado un fiestón. También habrían descubierto un camino más fácil y accesible a las leyes básicas de la mecánica que el rodeo dificultoso a través de la astronomía que finalmente siglos más tarde condujo allí, y como veremos pronto, habrían asfaltado una autopista hacia la teoría cuántica.